estará funcionando. Me canso ganso. Esa es la estructura a la que me he comprometido a defender como perro. Están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos. Que porque si llovió en junio, que pues mira, la verdad, ya si gano de Miss, como dicen en mi tierra, haya sido como haya sido. O sea, no importa. ¿Qué tal, relevantes y irreverentes? Bueno, pues en esta ocasión nos encontramos en un programa más de Política a la Mexicana. En este caso, pues vamos a estar hablando de un tema súper interesante, no solamente por las fechas en las que nos encontramos actualmente, sino por la trascendencia que este evento, este tema tiene para, pues, la política actual, ¿no? Es decir, en este caso vamos a hablar de la independencia de México. La independencia de México, que ha sido también nombrada por el presidente Andrés Manuel López Obrador como la primera transformación. Y este proceso también se vuelve muy relevante en el contexto, pues para entender la política contemporánea y para poder entender el devenir, el futuro histórico del país. En este caso, para este tema nos acompaña una persona, pues digamos que pues, conoce de estos temas, con quien pues obviamente nos va a dar mucho gusto tener este intercambio. Y bueno, pues presento a Hugo. Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchísimas gracias por la participación. ¿Nos podrías contar un poquito de ti? ¿Qué estudiaste? ¿No estudiaste? ¿Cuáles son como los temas que te gustan? Claro, bueno, como formación académica comencé a estudiar la carrera de Relaciones Internacionales. Inicié, de hecho, en el TEC de Monterrey. El TEC de Monterrey lamentablemente pues tenía un tema de tronco común muy prolongado, entonces me di el brinco para la Ibero, ahí avancé en la carrera y después terminé en la UVM. Ya posteriormente a ello pues estuve haciendo diplomados en el extranjero, hice uno en la Complutense de Madrid, otro en la Universidad de Liverpool, en Inglaterra, y finalmente un par en Moscú. Y bueno, ya a través de eso pues fue más o menos mi formación académica. Ya posteriormente me surgió la curiosidad por la historia. Sí, digamos que sería como un historiador frustrado, ¿no? Pero mis colegas que sí son historiadores pues me dicen, no, o sea, considérate un historiador que le has dedicado más de 12 años de investigación a tu vida, ¿no? Entonces te especializas, quieras o no, al final de cuentas comienzas no solamente vinculándote con el gusto de un libro o tal, ¿no? Sino comienzas a tocar puerta con historiadores, con profesionales. Una vez que te sumerges y tomas en serio la parte de la pasión, esto me ha llevado pues a vincularme con el doctor Smithers, por ejemplo, ¿no? El director de Castillo de Chapultepec, con la doctora Guadalupe Jiménez Codinac, la doctora Pani, Estrada Mitchell, su padre también, o sea, ha sido todo un mar de... Sí, es decir, te has involucrado con el mundo histórico más allá de, pues digamos, lo superficial, ¿no? Has profundizado. Así es. Y se podría parecer, una vez también platicaba yo con alguien que dedicaba a la filosofía, que me decía, bueno, es que para ser filósofo tampoco se necesita necesariamente un título, ¿no? Es decir, hay quien puede profundizar más en la filosofía y no haber necesariamente cursado la carrera de filosofía. En este caso, pues sería en cuanto al tema histórico. Sí, claro. Bueno, Hugo, pues muy interesante el tema de la independencia de México. Es decir, pues actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador incluso usa pues el tema de la independencia como parte del relato político del día a día. Es decir, desde el punto de vista del presidente de la República, estamos en la cuarta transformación. Es decir, pues han pasado 3 anteriores y justo la primera transformación es la independencia de México. Segundo proceso de transformación es la reforma y el tercer proceso de transformación es la Revolución Mexicana, de acuerdo a los planteamientos del presidente. Es decir, esto es la retórica que ha estado utilizando a lo largo de su sexenio e incluso desde antes de iniciar su sexenio. Entonces, pues digamos, es muy interesante, o me gustaría escuchar tu opinión, tu análisis respecto a este uso político que se da de la historia, no solamente yo diría referido al sexenio actual, sino pues incluso el PRI en su tiempo utilizaba el proceso, principalmente el de la revolución para legitimarse, pero la reforma y el proceso de independencia también como parte de la legitimación, parte del discurso histórico.
para, digamos, utilizar la historia, también podrían decir como arma política, y pues segmentar, ¿no? O focalizar bien el marco en el que se movía, en este caso, el Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué nos dices al respecto? ¿Cómo analizas tú el proceso o este uso político de la historia? Pues, primero tocando el ejemplo que me mencionas, ahorita me dio como que una idea importante, el tema del PRI. El PRI nace con la revolución, ¿no? O sea, son los actores fundamentales de ese proceso de revolución mexicana que le van a dar forma a un sistema partidista, ¿no? Y creo que es algo que puede llegar a diferenciar a lo que hoy en día es Morena, ¿no? Si los pusiéramos en términos históricos. Entonces, la narrativa del PRI sí va vinculada a sus orígenes, no necesariamente está vinculado. Ahora, que si realmente es la permanencia de una revolución, bueno, ahí podemos disentir, evidentemente, porque se ancla a un vicio de la historia, no necesariamente a la virtud, ¿no? Y toma precisamente el ala ideológica para hacer de sí la revolución en una revolución permanente. No puedes generar como lo que ocurre en Cuba. Incluso ¿no? está extraño el nombre, ¿no? Porque incluso ha dicho, bueno, es el partido, bueno, primero era, a pesar de que ha cambiado de nombre, ¿no? El Partido de la Revolución Mexicana. Sí, claro. El Partido Revolucionario Institucional incluso se ha señalado de ser que hay un choque de ideas, ¿no? En el mismo nombre del partido. Sí, por supuesto. Entonces, digamos, a pesar de que el PRI estaba muy vinculado al tema revolucionario, ¿cómo consideras que utilizaron, digamos, ya no la historia en general, sino específicamente el proceso de independencia, cómo lo utilizaron para legitimarse en el poder? ¿El PRI? El PRI. Pues creo que es de una manera idéntica a lo que usa Morena hoy en día. Es decir, la narrativa... ¿Me estás diciendo que el PRI y Morena son lo mismo? Prácticamente. Sí, PRI Morena se hace prieto el partido. Es prácticamente el sentido de considerar la independencia en el mismo proceso ideológico, ¿no? Si nos vamos hacia la narrativa que parte de finales del siglo XIX, principios del XX, con Porfirio Díaz, ¿no? Con parte también de Benito Juárez y, bueno, sus allegados en el gabinete, vas a tener esta concepción de que realmente el inicio de la independencia es el más importante antes que la independencia per se. El día 15 de septiembre vamos a festejar el inicio de la independencia. Nunca se festeja la consumación de la independencia, a diferencia de toda América Latina, ¿eh? Sí, tú ves ahí a héroes nacionales, a Simón Bolívar, ¿no? En Venezuela, ves a San Martín, ¿no? A San Martín en Chile, digo, en Chile, tienes a San Martín en Perú, por ejemplo, ¿no? A O'Higgins lo tienes en Chile, o sea, tienes a personajes que son imprescindibles precisamente porque ellos son los que consuman el proceso de independencia. No festejas tu cumpleaños el día en que tus papás se conocieron y hicieron lo que hicieron. Sino o sea, sí, bueno, hay gustos, ¿no? Pero ellos lo festejarán, pero tú vas a festejar tu día de nacimiento. O sea, me estás diciendo que en realidad México tiene como este tema pues que celebra el día que teóricamente no tendría que celebrar. Y lo digo específicamente por el proceso yo recuerdo mucho esto en el sexenio de Calderón, el llamado bicentenario, ¿no? Sí. Que era México 2010, ¿no? Eran 100 años de la revolución y 200 años de la independencia de México. Y pues en ese momento muchos podrían haber pensado que justo era el 200 aniversario de la independencia, pero entonces no fue así. No, para nada. No, incluso hay una historiadora muy, muy buena. De hecho, tengo una amistad muy cercana con ella, la doctora Guadalupe Jiménez. Y justo ella en ese periodo, cuando se hizo un ciclo, no sé si recordarás, en ese 2010, hicieron un ciclo de conferencias no televisadas, donde hacían pues diálogos sobre la independencia y los demás procesos. Y justo ahí decía la doctora, es que es una falacia, nosotros no tenemos 200 años de ser independientes, y eso fue el eslogan, ¿no? De ese periodo. Al contrario, ¿no? Tenemos la independencia a partir del 2021, ¿no? Y la consume Iturbide, y es el 27 de septiembre, no el 15, no el 16, ¿no? Entonces, en este caso, considerando que en realidad el verdadero bicentenario de la independencia fue apenas hace poco, es decir, en 2021, estaríamos hablando que incluso en el sexenio de Calderón podemos observar un uso político de la historia. Yo recuerdo todos los eventos, las festividades, la verdad algunas hasta un poco pues cuestionables, ¿no? O ahí hasta que puede haber dicho que fue hasta de mal gusto algunos de los eventos, fuera de los ciclos de conferencias y todo este tipo de cosas. Yo recuerdo que Calderón pues planteaba, ¿no? Estamos cumpliendo 200 años, bueno, la línea 12 del metro se construyó, por eso
¿cómo se llama esta? La suavicrema parada, ¿no? Ajá. La estela. Vamos. La estela de luz también, ¿no? Y eso fue una violación a la convocatoria. Bueno, a ver, platícanos un poquito al respecto. Esa estela tuvo también un significado simbólico en lo histórico, ¿no? Realmente el proyecto de convocatoria era el arco bicentenario, por eso se llamaba así, ¿no? Y justo quien estaba pues en la punta de la encuesta para hacer el proyecto era Pedro Ramírez Vázquez, paz descanse. Todavía estaba vivo el señor, ¿no? El arquitecto. Que fue el responsable de muchas... de la Basílica de Guadalupe, del Estadio Azteca, o sea, era el gran arquitecto, pero el gran arquitecto del PRI. O sea, él fue el director de los Juegos Olímpicos. Sí, ¿no? sí, de Con hecho la Ordaz. iconografía también estuvo vinculada. Él hizo el diseño. Una exposición de Pedro Ramírez Vázquez, me parece. Sí, exactamente. O sea, realmente fue uno de los íconos, ¿no? de nuestro proceso. Y no participó en la estela de luz. Y no, porque estaba en ese momento el PAN. ¿Cómo iba a pertenecer al proceso del PAN a alguien que era simbólico del PRI, ¿no? Lamentable porque la narrativa está por encima de quien es un personajazo, ¿no? Que era en este caso el arquitecto Ramírez Vázquez. Pero cancelan ese proyecto, ¿no? Aunque la idea era hacer un arco que enmarcara el castillo de Chapultepec desde Reforma. Incluso en YouTube aparece el video, es genial como lo hicieron el render, ¿no? Y hacen este armatoste de una suavicrema que compite arquitectónicamente con los edificios de la periferia. La idea es que no compitiera la arquitectura, que fuera una innovadora, ¿no? Y se integrara. Sí. Entonces, sí, fue lamentable, pero insisto, fue un tema de narrativas. No, e incluso se dice, ¿no? Bueno, se construyó con materiales que ni siquiera venían necesariamente de México, ¿no? Sí, exactamente. Que venía la piedra de Brasil. Digo, no hay ningún problema con los brasileños, ¿no? Sí, claro. Pero vamos, sale como de esta narrativa de utilizar algo muy simbólico para la historia de México, pero vamos, siempre ha pasado, sobre todo con este tipo de monumentos, también se me viene a la cabeza, literalmente la cabeza de Juárez, ¿no? Este monumento también construido aquí digamos, en la zona conurbada de la Ciudad de México. Ya. Ahora, hablando ya concretamente del uso político, entonces, no importa quién esté en el poder, siempre se le va a dar un uso político a la historia, o se va a plantear una historia oficial, ¿no? Claro, es que pasa a necesitar de filias y fobias en la política. Si te vas al aspecto político, necesitas ser pragmático y sumar voluntades en función de las narrativas. La narrativa del Estado en general es justificarse en el poder. El poder se justifica en el poder, ¿no? Entonces, ¿de qué manera obtiene esa narrativa? Es a través de que todo tenga una linealidad, ¿no? Que tú tengas algo que sea consistente, congruente para darte sustento. En este caso no se habla acerca del proceso de inicio de independencia como los sacerdotes, ¿no? Morelos, Hidalgo, sino como los próceres de la independencia, ¿no? No se hace énfasis en el criterio católico. Hay una historiadora, la doctora Patricia, se me fue su apellido. Ella estuvo como directora del INERM durante un tiempo, pero bueno, ahorita si me acuerdo te lo comento. Sí. Justo esta doctora menciona que para Morelos ya existía un concepto que era la intolerancia religiosa, y ella lo establece de esa manera en función de una narrativa. No es que existiese como tal el concepto de intolerancia, ¿no? Pero sí lo mencionaba incluso el mismo Plan de Iguala, ¿no? Y también Morelos lo mencionaba en Sentimientos de la Nación, que es un sentido de se tomará la única religión como la católica para nuestra nación, ¿no? En este caso para Morelos la nación era la América Septentrional. De hecho, incluso estaba vinculado al día de la Virgen, se festejaba el día de la Independencia, si no me equivoco. No, de hecho lo festejaban el día 12 de diciembre y siempre se festejó el 12 de diciembre. Es que recordaba algo así como que en los Sentimientos de la Nación venía, justo recuerdo, ¿no? Que México se considera como un país católico, es decir, con la religión católica como principal o como o prácticamente como única. Entonces, tampoco estamos hablando de algo irreal, ¿no? México hasta la fecha sigue siendo un país muy católico y en ese momento pues era todavía más católico, ¿no? Por supuesto. Entonces había una vinculación, pues, en ese sentido la Virgen de Guadalupe tiene mucha vinculación con el proceso histórico mexicano. Así es. Pero recordaba algo así como que se celebraba el mismo día la independencia de México y... No, de hecho, Morelos en Sentimientos de la Nación lo plantea en el artículo 19 de Sentimientos de la Nación y establece el día 12 de diciembre, que es el que siempre se festejará desde el momento, ¿no? Desde la aparición. Desde el siglo XVI. Ahora, vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas y vamos a ahondar un poquito más en algunos temas en específico. Por supuesto. Bueno, ahora, ahondando en pues en el tema de la independencia, hay también algunos otros puntos que han causado polémica a lo largo de la historia. Es decir,
se considera a Miguel Hidalgo como el iniciador de todo el proceso. Básicamente digo Miguel Hidalgo porque la mayoría de la población o muchos tienen, pues, Hidalgo lo inició y de repente alguien lo terminó. Mucha gente no tiene de hecho claro cómo terminó el proceso, ¿no? Ya hablaremos de esta confusión, pero de los personajes. Se habla mucho de Hidalgo, pero de Iturbide, por ejemplo, se habla pues poco, ¿no? Incluso llega a ser una persona algo incómoda para la historia oficial. Recuerdo mucho, sobre todo, la época priista, el régimen priista, en donde pues, era Hidalgo y se acabó, ¿no? O sea, no querían ahondar tanto en el tema de Iturbide porque la personalidad, el origen de Iturbide, ¿no? La forma en la que llevó a cabo el proceso, pues puede parecer un tanto inconveniente para la historia oficial, ¿no? Entonces, ¿qué nos dices de los personajes? Esta, pues, poca narrativa que se tiene de algunos, esta poca participación, ¿no? Aunque, pues, básicamente todos participaron, pero sí, de unos, y otra participación tal vez exacerbada o exagerada de otros, o conocimiento y desconocimiento de otros. ¿Qué nos dices al respecto? Pues, en principio, el manejo de los personajes, ¿no? Como te digo, desde el bloque anterior estábamos con la situación de la perspectiva de Hidalgo, de quiénes eran los que llevan el proceso de independencia y cómo nos podemos brincar el charco, ¿no? Esa parte de Iturbide, y nos vamos directamente hacia Vicente Guerrero, por ejemplo, ¿no? E ignoramos a Iturbide. Entonces, el propio, creo que fue López Portillo, si no mal recuerdo, o Echeverría, uno de ellos dos, quien abre la presa Vicente Guerrero encima de Padilla, Tamaulipas, ¿no? Donde estaba la tumba de Iturbide, ¿no? O sea, Iturbide ya había sido exhumado y ya se había llevado a catedral en el siglo XIX, pero trata de olvidar la memoria de un personaje tan icónico y que está muy mal entendido. Nos quedamos de pronto con esta versión de que Iturbide fue el malo malísimo, ¿no? Y solamente hay buenos buenos y malos malos. Sí, es más malo que la carne del puerco. Entonces, de pronto, si te encuentras con el proceso de independencia, dices, a ver, aquí nada más fue todo un team insurgentes, team realistas. Y no, te das cuenta de que entre propios insurgentes habían problemas, ¿no? O sea, está planteado el proceso como muy maniqueo, ¿no? Sí. Buenos contra malos. Exacto. Que es parte justo del proceso político, ¿no? Porque hasta la fecha el presidente dice, bueno, son liberales contra conservadores, ¿no? En una reedición del conflicto del siglo XIX, pero en este caso también el proceso de independencia está visto como insurgentes contra realistas, ¿no? Así es. Sí, y se acota de esa manera, incluso pensándolo hasta otro extremo, que es españoles contra mexicanos. Y nada que ver con eso, ¿no? O sea, tienes una misma identidad, ¿no? Donde todos son criollos o mestizos, ¿no? Pero pertenecen a una misma corona, ¿no? Aquí Nueva España no era una colonia, era un virreinato, ¿no? Y era considerado uno de los tantos reinos de la corona española. Justo, o sea, este es un punto bien interesante porque justo tiene que ver con... Iturbide representa un personaje incómodo por su origen, de entrada, ¿no? Algunos pueden decir, bueno, él era realista y de repente, pues, ¿qué pasó ahí, no? Sí, claro. Es decir, ¿en qué momento pasó a formar parte de la insurgencia? En este sentido, ¿consideras que Iturbide sigue siendo un personaje poco estudiado, poco valorado dentro del proceso histórico? Muy poco estudiado, hay muy poca divulgación al respecto, ¿no? Hace poco grabamos un programa en televisión hablando un poco más a fondo del personaje, pero ciertamente cuando se menciona que de pronto Iturbide se vuelve insurgente, nunca fue insurgente, ¿no? Él pasó de ser realista a ser trigarante, y la trigarancia vincula ambos procesos, ¿no? Los realistas y los insurgentes. ¿Cómo puedes vincular el agua y el aceite? Aparentemente es lo que nos dan a entender. No, al contrario. Realmente los realistas ya tenían una consideración de lo que era una nación independiente, ¿no? Tenías un proceso que venía desde el siglo XVIII. O sea, un Carlos III que comenzaba a generar impuestos para Nueva España para financiar su guerra en contra de Inglaterra. Tenías una Inglaterra que también estaba generando, pues, condiciones para socavar la autoridad de la corona española, que era el gran imperio de Europa, ¿no? De hecho, se ha hablado mucho de que en esta lucha del imperio británico contra el imperio español, era justo un término muy conocido que es balcanizar, ¿no? Como dividir, ¿no? Al imperio español, sobre todo las llamadas, digamos en términos coloquiales, colonias en América, para hacer juego a sus intereses, ¿no? Pero a ver, vamos a andar un poquito más, creo que esto entra dentro de parte de los mitos, ¿no? De la independencia. Ya nos platicaste un poco de Iturbide, ahora no diría solamente platícanos de Hidalgo, sino de algunos otros personajes, porque
pues incluso hay varios mexicanos que piensan, bueno, Hidalgo inició el proceso y él lo concluyó, ¿no? O sea, ¿cuánto duró realmente la insurgencia de Hidalgo? ¿Qué otros personajes nos podrías decir que participaron? Porque pues mucha gente no sabe de hecho ni siquiera cómo murió Hidalgo. Sí, claro. En este caso, personajes que transitan en ese primer periodo, porque son periodos de insurgencia, ¿no? La primera parte ni siquiera son como olas, ¿lo planteas como ola? ¿Lo plantearías como ola? Si fuera como en términos feministas, la primera oleada. No, en el caso de la insurgencia, ni siquiera yo consideraría que es un proceso de independencia, honestamente. Porque, a ver, no es de gratis que de pronto en una de las consignas que lanza Hidalgo, ahí en la parroquia, fue la parroquia, es un viva Fernando VII. Si te quieres independizar, no dices viva Fernando VII, ¿estás de acuerdo, no? Sí, sí, claro. El proceso de ya cambiar en contra de Fernando VII es de Morelos, ¿no? Y Morelos porque ya considera que Fernando VII es un afrancesado, ¿no? Que no nada más estuvo preso por Napoleón Bonaparte, sino que también el propio rey ya estaba vinculado con Francia. Y no es para menos, los Borbones descienden de la familia francesa. De hecho, a Fernando VII y a Carlos I en España creo que tampoco se les tiene considerados de los mejores gobernantes en su momento, ¿no? Es decir, a los dos se les fue de las manos. Yo creo que Fernando VII sí tuvo un poquito más de autoridad, pero no tuvo tiempo suficiente, porque también se enfrentó contra el movimiento liberal y de la masonería dentro de España, ¿no? O sea, las cabezas de San Juan, por ejemplo, ¿no? A través de Rafael de Riego, que es quien se insubordina en contra del rey, y eso permite que el propio Simón Bolívar, O'Higgins, San Martín tengan la libertad de independizar sus naciones. Si no hubiera sido por Rafael de Riego en España, aquí llega Calleja, que había sido virrey de Nueva España, ¿no? Bueno, e incluso esto que mencionas de la masonería, pues la masonería es considerada como un factor político pues claro importante, ¿no? Es decir, ¿qué tanta influencia pudo tener la masonería sobre la sobre la independencia de los países latinoamericanos y sobre, digamos, las condiciones políticas que estaban tensas en España, ¿no? Y creo yo que la masonería y la iglesia, o sea, es una dicotomía que construye historia, ¿no? Es precisamente esa dialéctica que te va a llevar hacia el hombre que nunca que es único, ¿no? Que según Marx sería el hombre único, pero nunca llega, ¿no? Sí. Es esta percepción de que la ortodoxia y la heterodoxia en manos de la masonería, la ortodoxia en manos de la Iglesia Católica, van a hacer la labor de la construcción de una nación. Y se va a partir en esas perspectivas. La masonería sí va a tener una participación de carácter liberal para generar las condiciones de una república, ¿no? Mientras que la Iglesia Católica va a llevarlo desde la perspectiva de la monarquía. Ahora, si la Iglesia Católica estuvo a favor de esa independencia, no. En el proceso de inicio, no. En el proceso de consumación, sí, ¿no? Okay. Pero hay una cantidad de información ahí. Ahora, entonces, estamos diciendo, bueno, ya hablamos de Iturbide, entonces, digamos, este primer levantamiento, diríamos, de Hidalgo, ¿cuánto dura en realidad? 11 meses. 11 meses. Y compáralo con 11 años de proceso. Sí, ¿no? Es una cosa efímera, ¿no? Y justo viene con esta... Bueno, a Hidalgo se le recuerda como el más representativo justo por la festividad del 16 de septiembre, ¿no? Es decir, bueno, él se levantó en armas y ya, ¿no? O sea, ahí se acabó. La batalla de las Cruces, incluso del Cerro de las Cruces, sí, me parece que se llama el Cerro de las Cruces, ¿no? Sí, justo antes de entrar a la Ciudad de México, donde se quedan sin parque. Él dice como, no, mejor no entramos, y ahí viene como empieza pues una debacle del ejército o de la guerrilla, no sé cómo le podrías llamar tú. De la milicia. De la milicia que tenía Hidalgo, ¿no? Entonces, pues ya tenemos como estas dos perspectivas, al menos de dos personajes. Hay muchos otros que participaron, sí, sin lugar a duda, pero es importante este maniqueísmo que existe entre Hidalgo e Iturbide, ¿no? Sí, por un lado, Hidalgo el Salvador, el que logró la independencia, ¿no? Mientras, por el otro lado, se tiene a Iturbide como ese personaje incómodo que, pues, no me atrevería a aseverarlo como una generalidad, pero la mayoría de la población, pues, como que Iturbide, algunos no tienen bien claro su papel en la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, pasemos al siguiente bloque, en donde andaremos un poquito más sobre, pues, algunos mitos y realidades sobre el proceso de independencia. Perfecto. Ahora, en este tercer bloque, pues vamos ya a detallar algunos puntos que ya a lo largo de esta conversación hemos tenido. De entrada, pues hay muchos mitos y muchas realidades en torno al proceso de independencia, pero yo plantearía que incluso hay más mitos y realidades
a partir del llamado periodo colonial. Es decir, México realmente era, digamos, desde el punto de vista histórico, ¿no? Del análisis histórico, ¿era una colonia realmente? No, para nada. O sea, y eso es un punto que debería de erradicarse poco a poco de la narrativa, ¿no? Pero es algo ya muy profundo. Tú vas a Coyoacán y dices, claro, edificios coloniales. No, son edificios virreinales. Fuimos un virreinato. ¿Cuál es la diferencia entre virreinato y colonia? Es precisamente su nivel de desarrollo y cómo es la integración de una potencia, ¿no? de una monarquía hacia la sociedad que está siendo integrada a su territorio. Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de Estados Unidos, ¿no? Ves las 13 colonias con las que parte Estados Unidos, que son puritanos que vienen de Inglaterra, perseguidos. Llegaron en el Mayflower, ¿no? Sí, sí. Y de pronto llegan aquí al continente y no se mezclan. O sea, tú ves una constante en una línea de sangre, ¿no? Todos permanecen con su estatus blanco, ¿no? WASP, ¿no? Que se les conoce como sí, claro. White Anglo-Saxon Protestant. Exacto. No, incluso están ahí leyendas terroríficas, bueno, historias terroríficas de Andrew Jackson, de cómo trataba a los nativos americanos, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, planteo esta idea de si México fue colonia o no, porque a partir de ahí nace la narrativa de la independencia, es decir, ¿por qué una independencia? Pues porque éramos colonia, ¿no? Y hay toda una historia a partir de los 300 años de historia colonial que, si bien hay confusión del periodo de la independencia, hay más confusión y desconocimiento del periodo colonial, ¿o te parece algo distinto? No sé necesariamente si sea una confusión, pero al menos el juego de conceptos sí genera una narrativa. Como bien dices, si tú partes de la narrativa de la colonia y que por ser colonizados tenemos que independizarnos, ya tienes el match completo, ¿no? Del cuento que le vas a contar a los niños. Pero aquí somos un virreinato, las condiciones internacionales influyen y está el proceso de búsqueda de ese proceso de independencia. Ahora, uno es por las armas, donde de pronto los pueblos insurgentes se boicotean. Digo, se me pasó a decirte en el bloque anterior, Allende quiso envenenar a Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Sí. Siendo Allende el líder de ese proceso de independencia desde la conspiración, ¿no? de Valladolid. Entonces, Hidalgo era un vocero y él parte de otro liderazgo. Hidalgo mismo se va a nombrar a sí mismo como Alteza Serenísima. Sí, decía que ¿no? ya el último estaba como que divagando. Sí, o sea, ya se veía él como rey, casi, ¿no? O sea, Alteza para ser el príncipe y de pronto llegar a ser majestad. Entonces, no sabemos si realmente iba para ese lado, pero sí se estaba yendo de las manos. Entonces, Allende trata de envenenarlo, al final lo apresa. Bueno, no, que al final les va mal a todos, ¿no? Sí, claro. Ahora, es importante este análisis del previo, porque justo, ¿no? Como decía, a partir de ahí se establece toda la narrativa del proceso de independencia, ¿no? Sí. Es decir, nos independizamos porque nos conquistaron y porque esos 300 años fueron básicamente esclavitud, ¿no? Sí, claro. Y esto, digamos, ya fuera del discurso político, pues creo que ya está bastante desmentido en la academia, ¿no? Creo que ya está bastante analizado y sigue siendo parte del discurso político. Recordemos al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando le pide disculpas a la corona española, de hecho, y a la Iglesia Católica también le pide disculpas. Y aquí no se trata de defender a nadie, o sea, simplemente se está hablando, y tú, digamos, me corregirás en ese sentido, pues de lo que históricamente está reportado, ¿no? Sí, mira, por ponerte un ejemplo, Pérez Reverte, ¿no? El escritor. De pronto, cuando se ve en una entrevista y le dicen, es que ustedes que dominaron, no, que colonizaron y es que esclavizaron a los indígenas, es que tanto, pues deberían de pedir una disculpa, un perdón, ¿no? A la nación mexicana. Y creo que ahí le responde Reverte, pues exíjale eso a su ancestro, porque mis ancestros nunca estuvieron ahí, ¿no? Entonces, realmente esa persona que está interactuando es parte de un proceso de vinculación, ¿no? Y por eso se apellidaba, creo que Hernández, ese entrevistador o algo así. O sea, no tiene un apellido indígena, ¿no? Tienes un mestizaje dentro de todo otro árbol genealógico. Creo que partimos de anacronismos y prejuicios. Entonces, el primer mito sería, México no fue colonia, lo plantearías como... Por supuesto que no. Como tal. Ahora, dentro del proceso mismo, hay varios otros mitos. ¿El pípila existió o no? No, para nada. O sea, tratan de darle incluso nombre y apellido, pero no. A ver, yo platicando en algún momento con el doctor el doctor Rueda Smithers, perdón. Justo ahí estábamos en su oficina en el Castillo de Chapultepec y llegamos a la conclusión. O sea, incluso hay quien dice, físicamente se podría algo así de cargar una piedra y... Se podría, tal vez, no sé si una losa enorme, pero, a ver, imposible que tú quemes una puerta de 2-3 metros de alto, como es la Lóndiga de Granaditas.
O sea, no llegas con una antorchita y la quemas así. O sea, ¿sabes? parecería como para 1000 maneras de morir, ¿no? Casi, de hecho. No, o sea, aquí tienes un... Para cazadores de mitos, ¿no? Si se podría ponerte una losa. Estaría excelente, ¿sabes? Así, hacer la prueba de... No, pero aquí lo que tienes como conclusiones son los zapadores, ¿no? O sea, aparte de la milicia, hay grupos de zapadores que son los que colocan explosivos. Y así sí tiene sentido, ¿no? Entonces, posiblemente alguien protegido con una piedra, pues va rápido para protegerse de las balas, que pensemos son carabinas, ni siquiera es como de percutor así de ¿Y cómo surge el mito del Pípila? O sea, ¿quién se sabe de dónde surgió esta historia? No te sé decir con certeza. Ahí es sí, leyenda urbana, podríamos decir que surge como una leyenda urbana. podríamos decirlo así, como al estilo de Artemio del Valle Aríspero, que le encantaban las leyendas. Pero sí, es difícil pensar realmente de dónde sale el discurso. Ahora, podemos verlo tal vez con Lucas Alamán, con Carlos María de Bustamante, que van construyendo desde esa época historias, son testigos oculares, ¿no? Pero el propio María de Bustamante te va a dar una versión muy edulcorada, o sea, te va a dar fantasías, ¿no? Ahora, dentro del proceso, digamos, otro de los mitos que ya platicamos en el primer bloque es: México no se independiza la madrugada del 16 de septiembre, ¿verdad? No, por supuesto que no. Como te comentaba, o sea, el proceso dura 11 años, ¿no? Y creo que otro mito que hay que desgajar de ahí es por qué se lleva a cabo ese proceso de independencia. Y es todo un proceso que va de la mano con Napoleón Bonaparte, prácticamente, ¿no? Napoleón llega, engaña a España, conquista a España, ¿no? Y mete a su hermano como emperador de España. A José. ¿no? A José. Sí. Que también, dicho de paso, otro mito, le dice Pepe Botellas, ¿no? Y el cuate era abstemio. O sea, no bebía, ¿no? Bueno, de Villa también se piensa lo mismo, ¿no? Decían que era bien borracho, no sé qué, creo que también era abstemio. Que nomás tomaba malteadas de fresa, sí, no sé qué. de limón, se cruzaba la frontera. A ver, entonces, digamos, empieza con el proceso napoleónico. ¿No dirías que empieza por un sentimiento genuino aquí de... No. De vamos a separarnos de España? El sentimiento genuino era: soy español, ¿no? Americano español. Pertenezco a la corona española. Hablo español, ¿no? Mi herencia me da una identidad católica, española. Tengo grupos indígenas que hablan su lengua gracias a que en el siglo XVI la corona española se concentró a través de jesuitas, de franciscanos, etcétera, de recopilar la gramática de tantas lenguas que existían. Y están ahí las evidencias. ¿Tú dirías quién echó leña, quién prendió la hoguera en este sentido? O sea, ¿cómo surge? ¿Qué condiciones propiciaron, incluso desde política exterior, que este proceso de independencia se azuzara, que se incentivara? ¿Qué lo propicia? El primer factor, a mi parecer, es Inglaterra, ¿no? Inglaterra como una potencia naval que piensa en expandir su territorio y que gracias al boicot que puede hacer la corona en contra de España va a generar esa presión. A ver, tenemos la referencia de un caraqueño, ¿no? Que va a ser pieza clave para todo ese proceso en América Latina, que es Francisco de Miranda, ¿no? Francisco de Miranda se vincula con el duque de Wellington, con otros personajes ahí de la corona inglesa y demás, y plantea desde 1790 y algo, que todavía ni está el tema de Napoleón, ya plantea en ese momento que exista un proceso de independencia para América. Ahora, ya digamos cerrando un poco de este análisis, pues quedaría como... ¿Por qué es tan confuso el proceso de independencia para los mexicanos? O sea, y no lo digo precisamente por Cristian Castro, que creía que Benito Juárez había estado en la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, que Benito Juárez, entre Benito Juárez y la Revolución Mexicana existe un periodo, pues, algo largo, ¿no? Pero esto también sucede con la independencia. La mayoría de la gente, o mucha gente, pues no sabe exactamente qué fue lo que pasó. Sí. Justo este mito de empieza el 16 de septiembre, ¿no? Y todo este tipo de cosas. ¿Por qué es tan confuso el proceso histórico de la independencia en México? Y tan, aparte de confuso, como tan fuera de lo que en realidad pasó. Y se pasa por alto mucha información. Y es que si te vas a una referencia del PRI, por ejemplo, bueno, a los inicios del PRI, tendrías a Álvaro Obregón. En el 1921 hace un desfile por el tema de independencia de México. Sí involucra a Iturbide, ¿no? Sí figura. No obstante, pues 2 semanas más tarde, ¿no? Creo que es el abuelo de Octavio Paz, que era diputado, ¿no? Solicita que se arranque las letras, ¿no? el nombre de Iturbide del Congreso, ¿no? Justo por una narrativa. Entonces tienes un conflicto también en ese proceso de Revolución Mexicana, ¿no?
José Vasconcelos, que va a odiar a Iturbide, ¿no? Que se involucran, ¿no? Hay una dinámica entre estos tres procesos. Es decir, independencia, reforma y revolución, ¿no? Entonces, dirías que en buena parte el discurso político, el uso político de la historia y los libros de texto también como instrumento ideológico han provocado esta confusión en la mayoría de la población. Por supuesto que sí. O sea, no nada más está el tema de los libros de texto, que esa es la herramienta básica, sino también el discurso político, ¿no? Como te decía, cuando se abre esta presa Vicente Guerrero, ¿no? Para inundar Padilla, Tamaulipas, y olvidarse del personaje que murió ahí, es una de las pistas. La otra, Pascual Ortiz Rubio, cuando estuvo como presidente, dice, por decreto prácticamente, ya no existe Santa Claus, ahora el que va a traer los regalos es Quetzalcóatl. Ah, sí, es un evento de aquellos, Quetzalcóatl repartiendo juguetes. Exacto. Sí, es una buena historia. Pues, Hugo, muchísimas gracias por esta plática, la verdad muy interesante, sobre todo pues para plantear otra perspectiva del proceso de independencia de México, a pesar de que hablamos incluso del proceso, del llamado proceso colonial, ¿no? de la colonia, un poquito de la revolución, principalmente nos enfocamos en la independencia y estaría bueno tal vez poder analizar algunos otros procesos y sobre todo dejarlo al análisis ahora que vienen otra vez estas festividades. Claro. Y que bueno, les deseamos que todos se la pasen muy bien y todo este tipo con la familia y demás, pero también el análisis del proceso, sobre todo en virtud de que pues la historia, sobre todo en este sexenio, ha sido muy utilizada como parte de la narrativa política. Así es. Entonces te agradecemos muchísimo por la participación. ¿Algunas últimas palabras que quieras decir al respecto de este análisis del proceso de independencia? Pues antes que nada agradecerles por la invitación nuevamente y creo que estamos en buen momento, ¿no? Al menos una vez al año tener esta reflexión importante y tratar de sumergirnos un poquito en la parte bibliográfica, ¿no? Buscar a personajes como Francisco Bulnes, ¿no? Que analiza las personas de Iturbide y de Hidalgo en un mismo libro, otros historiadores que abordan, ¿no? Como Spence Robertson, por ejemplo, ¿no? Que hace una biografía de Iturbide muy buena, pero se necesita renovar. Esa biografía es de los años 70, si no mal recuerdo. Entonces, hay todo un proceso de investigación. La academia está dando pasos agigantados, pero el gobierno no va con la academia, lamentablemente, ¿no? Sí. Entonces, creo que los procesos son indispensables a través de la sociedad. Que la sociedad despierte hacia... Sí, nos puede ayudar a comprender nuestro presente, ¿no? Claro. Si no nos comprendemos en nuestro pasado, no podemos construir el presente, lamentablemente. Bueno, pues Hugo, muchísimas gracias y bueno, esperemos tener participaciones, la verdad muy interesante, incluso... Gracias. Para analizar otros procesos históricos y bueno, relevantes y irreverentes. También les agradecemos mucho a ustedes. No se olviden de seguirnos, de darle like. ¿Tienes redes sociales, Hugo, que nos puedas compartir? Claro que sí. Me encuentran, tengo una cuenta que se llama Dragón de Fierro, dedicada a Iturbide precisamente, como un poquito de parodia, pero también dando datos históricos. Mi cuenta personal, si quieres te la mando por mensaje porque no la tengo aquí, a la mano. La vamos a poner aquí en la... perfecto, ahí la mandamos. En la descripción. Y bueno, pues nos estaremos viendo en un próximo capítulo de Política a la Mexicana. No se olviden de seguirnos, de darle like, de dejar sus comentarios. Díganos qué les parece, qué opinan ustedes del proceso de independencia, qué opinan de Iturbide, qué opinan de cómo, pues a lo mejor los libros de texto han sido utilizados para este tema, ¿no? De explicar algunos procesos políticos a modo. Sí. Entonces, bueno, pues también muchas gracias a ustedes, relevantes y irreverentes, y nos estaremos viendo próximamente. Que tengan muy agradables fiestas patrias. Claro que sí, viva México.